¿Qué crees son las palabras más difíciles de la Biblia? Las palabras más difíciles de poner en práctica en nuestras vidas. Si lo pensamos, tenemos pues varios pasajes bien bonitas en la Biblia, pero también hay muchos que son, eso sí me va a costar vivirla. Y unos de estos pasajes están en las lecturas de hoy. En el Evangelio, por ejemplo, tenemos el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Eso es bien difícil, tomar la cruz, pasar por el sufrimiento como Jesús sufrió. También el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí la encontrará. También bien difícil, ¿cómo podemos perder la vida para Dios? O también lo que dice San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Romanos. Los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva o un sacrificio vivo. Pues ofrecer toda mi vida como sacrificio, ¿cómo puedo hacer eso? Pero yo creo que aún más difícil que todas esas palabras que hemos escuchado es lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. O sea, como no se dejen que el mundo te lleve. Right? No se dejen llevar por el corriente del mundo. Y sabemos que el mundo en que vivimos en el día de hoy, pues es bien difícil dejarnos llevar por esa corriente, por todo lo que ha pasando, por todo de la tecnología, por pues todas esas cosas que vemos. Right? Es un mundo bien difícil. Pero dice San Pablo, no se dejen transformar por eso, por esa forma de pensar, como piensan en el mundo. Pero más bien que se renueve su mente según la voluntad de Dios, para que puedas discernir lo que realmente es la voluntad de Dios. Si buscamos un ejemplo de alguien que no se dejó transformar por los criterios de este mundo, tenemos muy buen ejemplo en el profeta Jeremías, quien encontramos en la primera lectura. Pues Jeremías no era un hombre muy popular en sus tiempos. De hecho, él le tocó predicar unas palabras bien difíciles, porque todos los israelitas habían abandonado el culto del Señor para seguir a otros dioses. Y el país de Babilonia estaba ahí a la puerta, tocando para entrar, para vencer, para conquistar toda la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías les dijo, si no se arrepienten, van a perder sus vidas, van a venir a Babilonia. Si no se arrepienten y siguen al Señor, eso les va a pasar. Y claro, como el día de hoy, no nos gusta cuando alguien nos dice que tenemos que cambiar. Eso no es muy popular hablar así. Pero el Señor llamó a Jeremías predicar de esa manera a los israelitas. Y él lo hizo. Y lo que escuchamos en la lectura que escuchábamos hoy es su oración, sus quejas más bien, hablando con Dios después de todo lo que él sufrió a las manos de los líderes del pueblo de Israel. Él dice, Señor, me engañaste. Me llamaste a ser profeta. Me dijiste que ibas a estar conmigo, que me ibas a proteger. Y mira qué me ha pasado. Mira tanto que he sufrido por las manos de ellos, que me han metido en una poza, en un pozo, hasta que yo muera. O que me han ¿cómo se llama? Like whips. Pues él sufrió bastante, ¿verdad? Por lo que predicó. Y con razón está enojado con el Señor. Le dice, Señor, ¿dónde estás? Pero ven lo que dice después de quejar un poquito con el Señor, dice,
Yo quería dejar de predicar en el nombre de Dios, pero no pude, porque su palabra en mi vida era tan fuerte, que era como un fuego ardiente en mi corazón, como algo encerrado en mis huesos, y no lo puedo contener. Claro, él no es un hombre que fácilmente se lleva por las corrientes del mundo. Su vida era totalmente centrada en la palabra de Dios. También es lo que vemos en el Evangelio, que Jesús dice a Pedro: no piensas así, no pienses que no voy a tener que sufrir. Jesús bien sabe que en este siglo, ahora en este mundo, después de los tiempos de Jesús, todo pasa por la cruz, y por medio de la cruz llegamos a la resurrección, a la vida nueva. Pero tenemos que pasar por la cruz. Y eso es lo que Jesús dice a San Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino de los hombres. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para no tener el modo de pensar de este mundo? Para no tener el modo de pensar de los hombres, sino más bien de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestras vidas así? 3 cosas, 3 sugerencias. Número 1, debemos de buscar a Dios en el silencio. Vemos que en nuestro mundo de hoy hay bastante ruido, siempre hay algo rápido pasando, ruido, la televisión, todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Casi no hay silencio en nuestras vidas. Y vemos también que cada vez que los profetas o hasta Jesús mismo querían escuchar la palabra de Dios, subieron al monte para estar a solas con el Señor en el silencio, para poder escuchar su voz. Entonces eso es una cosa, que busquemos silencio, este tiempo con Dios en el silencio, para poder escuchar su palabra, esta voz que nos transforma. Segundo, como dice San Pablo, renueva la mente. Eso podemos discernir bien fácilmente si pensamos, ¿en qué pasamos más tiempo? ¿Viendo Netflix o el fútbol o las novelas? Aunque sea La Rosa de Guadalupe, pasamos más tiempo en eso, que realmente no son las cosas de Dios. No digo que son malos, pero pasamos más tiempo en eso, o escuchando y leyendo la palabra de Dios, estando en la presencia del Señor en la oración, leyendo su palabra. ¿En qué pasamos más tiempo? Yo les digo que todo eso estoy predicando a mí mismo también, porque ayer que empezó el fútbol americano otra vez, del college football, que empezó ayer, el sábado, yo sé que va a ser bien difícil para mí dejar de mirar tanto eso para estar con el Señor. Pero vale la pena hacerlo, vale la pena luchar en eso. Porque esa es la palabra que estaba presente en la vida de Jeremías, que le dio fortaleza para poder seguir adelante en frente de todo lo que había sufrido. Renovamos la mente leyendo y escuchando la palabra de Dios, y no tanto las cosas del mundo. Y finalmente nos ofrecemos como sacrificios vivos, como también dice San Pablo. Yo creo que para hacer eso, el ayuno, o sea, la penitencia, es algo bien importante que muchos de nosotros hemos perdido en nuestras vidas. El ayuno, sea de comida, o ayuno de la tecnología, de no pasar tanto tiempo en el Facebook o en esas cosas de social media, para poder estar con el Señor, para poder pasar más tiempo con nuestros seres queridos. ¿Verdad? Todo eso nos va transformando. Cuando abrimos nuestras vidas a Dios en esta manera, cuando le damos este espacio en nuestras vidas,
buscándole en el silencio, leyendo su palabra, ayunando y ofreciendo sacrificio para abrir nuestros corazones y vidas más a Él. Cuando le damos este espacio en nuestras vidas, eso es cuando su palabra es en nosotros como ese fuego ardiente. Eso que está en nuestros corazones, que arde, que está en lo más profundo, que está encerrado en nuestros huesos. Y así no podemos contener esa palabra de Dios que nos transforma.